Estamos delante de ti, Señor. Venimos a ti en necesidad, Señor, porque, Señor, sin ti no somos nada. Tú eres nuestra fuente de vida, Señor, nuestro sustento. ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor, y solo en ti hallamos paz, solo en ti hallamos seguridad, solo en ti, Señor, podemos estar completos sin que nos falte cosa alguna, Señor. Que en esta mañana, Señor, tú puedas hablarnos, Señor, abre nuestra mente y nuestro corazón a tu palabra, Señor, a tu verbo revelado, Señor, a tu propósito revelado en la Escritura, Señor, por medio de la cual somos edificados, consolados, exhortados, Señor, y redarguidos también, Señor, de justicia, de pecado y de juicio, Señor. Ven a nosotros en esta mañana y haznos entender y comprender sabiduría del cielo, Padre, y edifícanos con tu palabra, edifícanos con tu verdad, edifícanos con tu luz en esta mañana, Padre. Unge esta reunión, Señor, nuestras vidas, Padre, y cumple tu propósito eterno en nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, todos necesitamos la luz, ¿verdad? La luz es algo vital. La Iglesia necesita luz, las personas, los creyentes. Tú y yo necesitamos, está como muy alto, no sé si podéis, hay un retorno aquí bien alto, como que necesitamos más que nunca recibir la luz de Cristo y recibir la iluminación que nos revela la verdad de Dios, para enseñar al pueblo, como decía la Escritura, a discernir, a separar lo falso de lo verdadero, a separar lo emocional de lo espiritual, que a veces es más difícil, y también a separar pues, el oro de la plata, lo bueno de lo malo, y todo eso es necesario tener una revelación clara, una luz que nos enseñe a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y un conocimiento pleno de la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida, para nuestras familias, para lo que nos rodea. Y hay personas que no tienen revelación, y es porque no tienen la luz verdadera de Cristo en sus vidas, porque la lámpara no está encendida, porque la lámpara está tenue, porque la lámpara se ha podido haber apagado o nunca ha estado encendida. Hay un láser divino que nos lleva a juzgar todas las cosas espiritualmente y no carnalmente ni anímicamente, porque los que así hacen pues caen en su propio engaño. Y también hay personas a veces confundidas, y alguien confundido lo que va a hacer es confundir a otros. Así que, hermanos, necesitamos la luz de una forma vital en nuestra vida. Y por eso quiero en esta mañana hablar de la luz, hablar de la lámpara. ¿Cómo está la lámpara? ¿Encendida o apagada? Porque debemos de cuidar las lámparas, porque el Señor Jesús nos llamó luz del mundo y lámparas que alumbran, y también nos llamó luminares, estrellas. Vemos en la Escritura, en Lucas capítulo 12, vemos a Jesús enseñando a sus discípulos, enseñándoles que ellos no debían andar anhelando o pidiendo lo que el mundo pide, porque el Señor les dice: yo sé de qué cosas tenéis necesidad. Les habla del afán, de la ansiedad, de las cosas, y llega de repente al versículo 35 del capítulo 12, Lucas 12, 35, donde dice:
así: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Cuánto dicen amén? Otra versión actual dice: estad siempre preparados y mantener las lámparas encendidas. Estad siempre preparados, listos. Dice: estad ceñidos vuestros lomos, preparados, y vuestras lámparas encendidas, porque también pueden estar apagadas. Una orden del Señor. No podemos descuidarnos, igual que el pueblo de Israel la noche de la Pascua, que estaban vestidos, ceñidos, preparados para que cuando se oyera la orden de salir de Egipto, pues nadie se quedara atrasado, nadie se quedara allá, sino que todos pudieran salir, ¿no?, a la orden, al sonido de la trompeta, a la voz de Dios. Y estaban todos preparados, esperando salir de Egipto y cumplir así la voz y el llamado de Dios. Y si algo quiere el Señor es que estemos preparados, que estemos listos. Y las lámparas, dice, encendidas. Vuestras lámparas encendidas. Y una de las cosas que debemos analizar es por qué se puede apagar una lámpara. Tú me dirás, sí, por falta de energía, ¿no? Por falta de... Se va la energía, se apaga la lámpara. Las lámparas antiguamente, ¿verdad?, se usaba aceite, y con el aceite era el combustible que hacía arder las lámparas. No había lámparas de luz eléctrica, sino eran lámparas de aceite. Y el nivel de aceite era el que hacía que la lámpara pudiese alumbrar. Si no había aceite, lógicamente la lámpara dejaba de alumbrar, la lámpara se apagaba. Y si queremos mantener las lámparas encendidas, pues hay que analizar también por qué se apaga la lámpara. Somos luz y somos lámparas, y lo primero que tenemos que hacer es alumbrar. Alumbrar, dice, alumbrar la casa, ¿no? No se pone una luz, dice, debajo del almud, ni se pone debajo del candelero, sino que se pone en un lugar alto, dice, y así alumbra, dice, a todos los que están en la casa. ¿Cuánto dicen amén? Eso es lo que hace la luz. Y la luz, lo primero que tiene que alumbrar es, más que alumbrar hacia afuera, es alumbrarnos a nosotros mismos, alumbrar hacia adentro, alumbrar nuestra propia casa, que es tu casa, es tu interior. Esa es la primera casa que tienes que alumbrar. El templo es tu interior, eso es lo primero que tiene que estar alumbrado. Porque ¿de qué te sirve alumbrar hacia afuera y si luego tu interior está en oscuridad? ¿No? Dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, dice, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, dice, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Amén. Así que lo primero que tenemos que alumbrar es nuestro interior, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser. Tiene que estar bien alumbrado, no puede entrar oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? Pues es la ocultación, es la ceguera de la realidad. Esa es la oscuridad, no ver la realidad, no ver lo real, ¿no? Esa es la oscuridad. Y ustedes saben que en los tiempos allá en Egipto se sucedieron las plagas, una serie de plagas que Dios permitió, que Dios envió sobre Egipto y sobre el pueblo para que hacer que Faraón dejara salir al pueblo de Israel de Egipto. Una de las plagas más significativas fue la plaga de las tinieblas. Y esa plaga de las tinieblas se va a repetir a lo largo de la historia, porque no cabe duda que vienen tiempos de terrible oscuridad sobre la tierra y también a veces sobre la iglesia, porque las copas de la ira son una repetición de las plagas de Egipto.
Esa plaga de las tinieblas que está escrita en Éxodo capítulo 10, versículo 21, dice así, 21 al 23. Dice que el Señor le dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Es decir, habla de unas tinieblas que casi se podían tocar con las manos. Yo no sé si tú has tenido experiencias en las cuales las tinieblas en algún lugar o en algún espacio, han sido tan densas o tan fuertes, ¿verdad?, que casi se podían palpar, ¿verdad? Yo he estado en lugares así, he estado con personas así y he podido percibir a veces las tinieblas de una forma tan real y tan visible que casi se puede palpar, como aquí dice, ¿no? Dice: extiende tu mano al cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe, las toque. Y extendió Moisés, dice, su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Dice: ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz. ¿En dónde? En sus habitaciones. Mientras esa plaga de las tinieblas, dice, en la cual todos los egipcios y todas las casas de los egipcios estaban en completa oscuridad. Pero dice que los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones, tenían luz en sus casas. Eso era algo sobrenatural. Mientras los egipcios estaban en completa oscuridad por 3 días, dice que ninguno podía ver a su prójimo, es decir, no se veía absolutamente nada, de tal manera que no había forma de ver absolutamente nada, ni afuera ni adentro, ni en sus casas ni afuera, es decir, estaban en completa oscuridad. Significa bien claramente que ni siquiera podían tener la luz de las antorchas de fuego que usaban para alumbrar, porque usaban antorchas de fuego. ¿Y cómo se podía producir eso? Que no podían tener ni antorchas prendidas. Para que no se pueda prender una antorcha de forma que las tinieblas, dice, que se podían palpar. Además, yo pienso que el viento de Dios era tan fuerte o era tan recio que no permitía que ni tan siquiera una antorcha fuera prendida. Además de eso, pues se produjo claramente un eclipse solar total, un eclipse de sol, de forma que el sol dejó de alumbrar y entonces cayeron las tinieblas sobre la tierra. El sol se vistió de cilicio, pero en las casas de los judíos, en las casas de los israelitas, había luz, dice, en sus casas. Qué hermoso que nosotros podemos tener ese privilegio de ver, de tener luz, de seguir siendo luz, en lugar de quedar ciegos, en lugar de mascar las tinieblas. ¿Te imaginas qué pánico pudo ocurrir en todo el territorio de Egipto? Acostumbrados a tener la luz de día, pasaron a tener noche todo el día. Y una de las manifestaciones del juicio divino es esta plaga, la plaga de las tinieblas, la plaga de la oscuridad. Y estamos entrando en el mundo en etapas de tinieblas espirituales profundas que van a crecer, ¿verdad? Y que están creciendo sin lugar a dudas cada día más. Miremos Mateo 25, versículos 7 y 8. La parábola de las vírgenes insensatas y las prudentes. Dice el verso, cuando usted lee este capítulo 25, la primera referencia que se hace
En los primeros versículos dice que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que estaban con sus lámparas, que estaban arreglando sus lámparas y que salieron a recibir a un hombre, salieron a recibir al esposo que se había ido lejos, y cuando viene dice que las halla a todas cabeceando porque se habían dormido. Y a la medianoche dice que se oye un clamor y empiezan a gritar: ahí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces dice, todas se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y llegamos al versículo 7 y al versículo 8 y dice: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, tanto las prudentes como las insensatas, y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas, ¿qué? Se apagan. ¿Qué fue lo que apagó la lámpara de estas vírgenes? Porque les faltó ¿qué? Les faltó el aceite. Sencillo. Pero otra pregunta que podíamos hacernos es: ¿por qué les faltó el aceite? ¿No? ¿Qué es lo que propició la falta de aceite en sus lámparas, para que las lámparas que las estaban arreglando y que las tenían arregladas y las tenían listas para salir a recibir al esposo, cuando el esposo llegó, parece ser que 5 de ellas no tenían aceite en sus lámparas? Y cuando quisieron prender la lámpara para salir, porque era medianoche, había oscuridad, tenían que prender la lámpara para poder caminar, para poder ver, para acercarse a la puerta. Y cuando fueron a prender las lámparas, vieron que tiraban de la mecha y las lámparas no ardían. Entonces se dieron cuenta de que no tenían aceite en sus lámparas. Pero sabemos que nos cuenta esta parábola que 5 de ellas eran prudentes, y las prudentes sí que tenían aceite en sus lámparas. Las insensatas no tenían aceite en sus lámparas, y de ahí el problema, que cuando llegó el esposo y salieron a recibirle, no tenían aceite en sus lámparas. Entonces, insensatez o prudencia, ¿no? 5 prudentes y 5 insensatas. Así, al 50%. Así hay también en la iglesia personas prudentes y personas insensatas, creyentes prudentes y creyentes insensatos. Es igual que la parábola el que oye de la casa, ¿no? Que los que le compararé, dice, a un hombre prudente y a un hombre insensato. El prudente fue el que puso su casa sobre la roca, el insensato o el imprudente, el insensato fue el que puso su casa sobre la arena. Siempre la Biblia separa la prudencia de la insensatez, y tenemos un poco que meditar en esto. ¿Estamos siendo prudentes o estamos siendo insensatos con las cosas de Dios, con lo que Dios nos quiere enseñar, con la forma en la que Dios nos quiere guiar o dirigir o hacernos caminar? Entonces, la insensatez o la prudencia, ¿no? Y la insensatez hace que las personas no busquen la unción de Dios, no busquen la presencia de Dios, no busquen la luz de Dios, no busquen la revelación de la palabra de Dios en sus vidas. Porque las insensatas no tenían aceite en sus lámparas, y por lo tanto, por ese motivo fue que las lámparas se apagaron. Nuestras lámparas se apagan. Dadnos de vuestro aceite. Porque claro, vieron que las demás, que las otras 5 tenían aceite. Entonces dijeron: dadnos de vuestro aceite, que nuestras lámparas se apagan. Pero ¿por qué se apaga la lámpara? Vamos a ver algunos motivos de por qué se apagan las lámparas. Miren lo que dice Proverbios capítulo 20, versículo 20. Muy curioso. Proverbios capítulo 20, versículo 20. ¿Qué dice ahí? Al que maldice a su padre o a su madre,
¿Qué le pasa? Se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Se le apagará su lámpara en medio de las tinieblas, dice otra traducción. ¿Pero a quién? Al que maldice, a su padre o a su madre. Quizás algunos de ustedes piensan que esto no es posible, que alguien maldiga a su padre o a su madre, a sus propios padres. Pero la forma como la sociedad o el mundo va avanzando en este tiempo, hay una falta de respeto hacia las autoridades paternales, a veces demasiado desmedida, ¿no? Todo está deteriorado hasta el punto de blasfemar contra la paternidad, ¿no? Hay series de cómics, de dibujos animados, series en las cuales pues, se ve esto, ¿no? ¿Cuántos ven los famosos Simpsons, ¿no? Es una degradación completa de la relación o de la falta de respeto, ¿verdad?, hacia la autoridad, hacia la paternidad, Pero acá hay un misterio. La paternidad es también un asunto espiritual. Y por eso es que Dios levanta padres espirituales a los cuales debemos bendecir siempre, respetar y bendecir. Está íntimamente ligada la paternidad biológica con la paternidad espiritual. La honra es en 3 niveles, ¿no? Honra al Padre Celestial, honra al Padre Espiritual o a los padres espirituales y honra también a los padres biológicos. ¿Cuánto dicen amén? Porque dice la Biblia de honra a tu padre y a tu madre, porque largura de días se te añadirán sobre la tierra. Honra a tu padre y a tu madre, dice, porque es el primer mandamiento con promesa, dice la Biblia. O sea, es bíblico honrar a nuestros padres, ¿verdad? Pero honrarles de corazón. Y el que no lo hace, pues dice que su lámpara se le puede apagar. Si así hacemos, si honramos a nuestros padres terrenales, espirituales y cuanto más a nuestro Padre Celestial, entonces nunca se va a apagar nuestra lámpara. Pero sigamos unos versículos más. Proverbios capítulo 24, versículo 20. Dice así: porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de ¿quiénes? De los impíos será apagada. A ver, hagamos hasta ahora un resumen. ¿A quiénes se les apaga la lámpara? Hemos dicho primero a los insensatos, como las vírgenes insensatas que no tenían aceite en sus lámparas. Número 2, hemos dicho el que maldice a su padre y a su madre, su lámpara será apagada. Y aquí dice que la lámpara de los impíos será ¿cómo? Apagada. Pero vamos a ver quiénes son los impíos. ¿Quiénes son los impíos? ¿Tú sabes qué es un hombre impío? Hay 3 clases de personas: el hombre pecador, el hombre impío y el hombre justo, ¿no? Vamos a separarlo así: el pecador, el impío y el justo. Dice la Biblia que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde acabará? Dice el impío y ¿quién más? Y el pecador. Ahí habla de los 3 hombres, ¿no? Porque el juicio de Dios, dice, comienza ¿por dónde? Por su casa. Dice, y si el justo, el que está en la casa de Dios, dice, con dificultad, no de una forma fácil, no de una forma porque la puerta es estrecha y el camino es angosto,
la puerta no es fácil, el camino no es fácil. Dice, si el justo con dificultad se salva, dice, ¿dónde acabará o cómo acabará el impío y el pecador? No dice el impío o el pecador, dice el impío y el pecador. Es decir, ahí están los tres grupos de personas, el justo, el impío y el pecador. Son tres personas con un perfil diferente, con un perfil distinto. El pecador sabemos que es aquella persona que aún está en pecado, que aún sus pecados no han sido redimidos, porque no se ha acercado a Cristo, porque no ha conocido a Cristo, porque no ha confesado sus pecados delante de Dios y ha recibido los beneficios de la cruz y de la sangre redentora de Cristo para salvarle y redimirle de la condenación y hacerle pasar de muerte a vida. Ese es el pecador, ¿no? El que todavía no ha aceptado a Cristo. El justo es aquel que ya ha aceptado a Cristo y que por la fe ha sido ya justificado, porque dice la Biblia que justificados pues por la fe tenéis paz para con Dios por medio de Jesucristo. Pero ¿quién es el impío? A veces sabemos quién es el justo, sabemos quién es el pecador, porque no es lo mismo el impío que el pecador. Hay una diferencia. El impío es aquel que ha perdido la piedad, es aquel impío, ¿no? La palabra impío habla de pío, habla de piedad, pío o no pío, ¿no? Impío. El impío es el que ha perdido la piedad, porque es un creyente, es también creyente. El impío es también creyente, pero es un creyente que ha perdido la piedad. Es un creyente que ha bajado la guardia y por lo tanto su lámpara se apaga. Y lo peor es que se va a apagar en medio de las tinieblas. Pero vamos a ver un poco más rapidito, así, ¿qué significa esto? ¿Cómo se distingue a un impío de un pío, de un justo, ¿no? Por ejemplo, lean el Salmo 37, versículo 21. Miren lo que dice aquí. Vamos a distinguir a las personas impías. ¿Cómo se identifica a alguien que es impío? ¿Qué dice ahí? Que el impío, ¿qué hace? Toma prestado y ¿qué hace? Y no paga. Mas el justo tiene misericordia y da. ¿Ya? ¿Conoce usted así? ¿Conoce cristianos así? Que piden prestado y no devuelven y no pagan. Pues ese es un impío. Y a ese se le va a pagar ¿qué? Se le va a pagar la lámpara. Por no ser honrado, por no ser honesto. Porque pide prestado y ¿qué hace? Y se hace el loco, ¿no? No paga. Pide prestado y no paga, ¿no? Si la Biblia tiene enseñanza para todo, para todo. ¿Conoce usted a alguien aquí que le ha pedido prestado y no le ha devuelto? Pues dígale, hermano, se le va a apagar la lámpara, porque no devuelve lo que pide, porque pide prestado y no paga, y no devuelve. Entonces su lámpara se le va a apagar. Nos reímos, pero son asuntos que están en la Biblia, no están, ¿no? Son esos que siempre están haciendo el quite, ¿no? El dribbling, ¿no? No juegan fútbol, pero hacen unos pases y hacen unos dribblings que vamos, que son especialistas, ¿verdad? En cruzar la vereda, ¿no? Pum, pum, y hacer, ¿verdad? Se le apaga la lámpara. Vamos a ver otro caso de impíos. Proverbios 28, 1. ¿Qué dice Proverbios 28, 1? Dice que el impío huye
sin que nadie le persiga. Huye sin que nadie le persiga. Mas el justo está confiado como un león, ¿verdad? El león es el animal, ¿verdad? Que el rey de la selva le llaman, ¿no? Al león, ¿verdad? Todos le respetan, todos le temen, ¿verdad? Al león nadie le dice nada porque es el rey león, es el rey de la selva, es el rey de todos los animales. Pero dice aquí que el impío huye sin que nadie le persiga. Hay personas así que huyen sin que nadie les persiga, que tienen manía persecutoria o piensan que todos están contra él, que todos le miran, que todos le persiguen, que todos ven sombras, huyen, se esconden. Pero aunque no tengan esa manía persecutoria, hay también personas que se esconden de la luz, que se esconden de la autoridad, que no se acercan a la luz, ¿verdad? Eso quiere decir que no andan en luz, porque si andamos en luz, dice la Escritura, tenemos comunión los unos con los otros, pero si no tenemos comunión es porque la lámpara se ha apagado. Y estamos hablando de que a los impíos se les apaga ¿qué? Se les apaga la lámpara. El impío huye sin que nadie le persiga. Otra característica del hombre impío es que huye sin que nadie le persiga, porque se le ha apagado la lámpara y entonces tiene miedo, tiene temor, está inseguro, le falta la luz de Cristo, le falta la revelación de Cristo, la seguridad que nos da la presencia de Dios y saber que Dios está con nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Entonces dice que huye sin que nadie le persiga, no tiene seguridad, no tiene esa certeza de que está seguro porque Cristo está a su lado, porque el Señor acampa en derredor, o los ángeles del Señor acampan en derredor de los que le temen y los defienden. Otra característica, Proverbios capítulo 10, versículo 24. ¿Qué dice Proverbios 10, 24? Lo tienen puesto en la pantalla. Dice, lo que el impío teme, ¿qué más? Eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Qué hermosa promesa, ¿verdad? Pero a los justos les será dado ¿qué? Lo que desean. Pero dice que lo que el impío teme, eso le viene, eso le vendrá, ¿verdad? Hay personas que siempre están temerosas de algo, ¿verdad? Y siempre mencionando lo que temes te vendrá, lo que temes te vendrá. Piensa así, que lo que temes te viene, lo que temes te vendrá, lo que el impío teme, eso le vendrá. Entonces se le apaga también la lámpara. Hay muchos versículos que hablan de los impíos. Dice que no hay paz para los impíos. Dice también que aún el impío dice que trata mal a su bestia. Dice un proverbio también, a sus animalitos domésticos que tiene en la casa, tal vez, ¿verdad? Hay un versículo también que lo dice, que el impío trata mal a su bestia, a su animal, ¿no? Búscalo. Entonces, hay muchas características del hombre impío. Entonces, ¿cuántos impíos conoce usted? ¿Ya? El que huye, el que teme, el que pide prestado y no paga, el que trata mal a su animalito, el que no tiene paz, ese es impío. Pues dígale, hermano, arrepiéntete porque la lámpara se te está apagando. Amén. La lámpara se te va a apagar. Efesios capítulo 5, versículos del 8 al 11. Dice que en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y paz y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor.
y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Cómo son las obras de las tinieblas? Son infructuosas, no tienen fruto ninguno. Dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Dice que en otro tiempo éramos tinieblas, algunos o algunas tinieblas más oscuras que otras. Porque te digo algo, hay diferentes grados de oscuridad, como hay diferentes grados de luz, más tenue o más intensa, ¿no? Hay lámparas que las puedes graduar, ¿verdad? Y las puedes no poner con una luz más intensa o más tenue, ¿no? Dependiendo del ambiente que uno quiere crear, más cálido o más... Pues también hay grados de oscuridad. Hay oscuridad a veces que es terrible, como la de las plagas de Egipto, cuando la plaga de las tinieblas dice que la oscuridad se podía tocar prácticamente, se podía palpar, ¿no? Pero dice, andad como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor. Cuando andamos a media luz, porque también podemos andar a media luz, ¿verdad? A media luz. Los que andan a media luz son aquellos que, bueno, un poco de luz, un poco de oscuridad, no son transparentes, normalmente tienen cosas ocultas en sus vidas, no son claros, no son como el cristal, no son transparentes, no son luz. Y hermanos, tenemos que trabajar en esto. Si en algo tenemos que trabajar es en quitar esa levadura que se pega tanto a nuestras vidas, que es la hipocresía, que es la falsedad, que es la oscuridad, que es el ocultismo, que son las tinieblas. Porque todo lo que se hace en lo oculto son tinieblas, lo quiera reconocer o no. El fin nunca justifica los medios. Lo que hagas en las tinieblas, en la oscuridad, al final sale a la luz, porque la luz de Cristo, la luz de Dios, todo lo manifiesta. Por un tiempo puede quedar oculto, pero tarde o temprano dice la Biblia que todo sale a la luz, porque la luz hace que todo se vea, que todo se manifieste. Entonces, dice que andemos como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor. Solo se puede comprobar lo que es agradable al Señor, lo que es de Dios, cuando estamos en luz. Si no, nunca comprenderemos cuál es la voluntad de Dios, que es agradable, que es buena, que es perfecta. Para ello tenemos que andar en la luz. Si no, dice, no participéis de las obras de las tinieblas, que son infructuosas, sino antes bien reprendedlas, ¿no? Reprendedlas. No tiene que haber ni sombra, ni duda, ¿no? Como dice la Escritura, que toda buena dádiva y todo don perfecto provienen ¿de quién? Dice de lo alto, del Padre de las luces, dice, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Cuando lo que es de luz, lo que es luz no tiene duda, no tiene inseguridad, no tiene sombras, no tiene variación, no tiene... ¿Ya? Esa es la verdadera integridad. Empieza por ser delante de los demás igual que somos cuando estamos solos. Si tendríamos que definir qué es la integridad de una forma sencilla, íntegro es aquel que actúa igual cuando está solo que cuando está con los demás. Esa es una persona íntegra. Integridad es hacer lo correcto
cuando nadie te ve. Esa es una descripción de integridad casi perfecta. Integridad es hacer lo correcto cuando nadie te ve, pero Dios te ve, porque Él todo lo ve. Y Él siempre está, o sus ojos siempre están atentos o mirando, ¿verdad? Que es lo que nosotros podemos hacer. Y tengamos enemistad con la confusión, enemistad con la mentira, enemistad. No aceptemos los cristales empañados, ¿verdad? Cuando usas lentes y el cristal se empaña, ¿verdad? No puedes ver. Cuando vas en el auto y por efecto del calor y la temperatura, el frío y el calor de dentro del auto, el auto se empaña, no puedes ver, ¿verdad? Y tienes que ponerle aire para que o tienes que pasar, bueno, si tienes un carro de buen tal, pues le pones el aire y bota el aire y se limpia el vidrio, pero si no, tienes que coger un trapito y tienes que limpiar el vidrio y quitar el vapor que ha hecho que el vidrio se empañe y no ves, ¿verdad? Y te puedes estrellar porque no ves, o ves con mucha dificultad. Entonces, eso es tinieblas. Aceptar, dice, desenmascarar las obras infructuosas de las tinieblas. Ni participéis de ellas, dice, porque si participas o si eso te estás haciendo cómplice, ¿no?, de lo que dice, no participéis de ellas, dice más adelante, sino más bien reprendedlas. ¿Sabes cuál es la condenación? ¿En qué consiste la condenación? Según Juan 3, dice, y esta es la condenación. ¿En qué consiste la condenación? ¿Qué dice el apóstol Juan? Dice, y esta es la condenación, que los hombres, que dice, amaron más que las tinieblas que la luz. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿cómo? Eran malas, y no vienen a la luz para que sus malas obras, dice, no sean reprendidas, no sean identificadas, no sean corregidas, no sean descubiertas, y por eso no vienen a la luz. Pero dice, esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso no vienen a la luz, para que sus malas obras, porque lo que está encubierto siempre está en tinieblas, y normalmente todo lo que está encubierto y está en tinieblas tiene relación con mal hacer, con malas obras, ¿verdad? No cabe ninguna duda. La condenación y el infierno consistirá, número 1, en estar separado de Dios eternamente, y número 2, en estar en una terrible oscuridad y en un insoportable horno de fuego, ¿no?, que quema y no se consume y por lo tanto martiriza. Vivir en la luz de Cristo es vivir en su santidad, porque la luz de Dios es santidad. ¿Cuánto dicen amén? Y eso es lo máximo, porque es el momento, en el momento que manchamos la santidad, y una mancha es una oscuridad. ¿Te imaginas un vestido blanco, una camisa blanca, te cae una mancha y ya no se ve el vestido blanco, solo se ve la mancha, ¿verdad? Y todos los ojos, ¿dónde van? A la mancha, ¿verdad? ¿Te has puesto alguna vez una camisa blanca, bien blanquita, te cae una mancha y ya, por muy blanca que sea la camisa, por muy blanco que sea el vestido, pero todos los ojos van ¿a dónde? A la mancha, ¿verdad? El resto del vestido que está tan blanco ya no tiene importancia, ya todos los ojos van ahí, a la mancha. Porque una pequeña mancha es en nuestro ágape, es como una mala, ¿verdad? Y por eso la Biblia nos exhorta, ¿verdad?, a que no haya ninguna mancha, ¿no? Y por eso dice la Escritura que la Iglesia
tendrá que ser sin mancha y sin arruga ni cosa semejante, ¿verdad? Una pequeña mancha. Dice Eclesiastés, las moscas muertas hacen heder, dice, y dar mal olor al perfume del perfumista. Pero dice, y así una pequeña locura, dice, habla de una pequeña locura, al que es estimado como sabio y honorable, dice Eclesiastés capítulo 10. Las moscas muertas producen mal olor, hacen heder, dice, y dar mal olor al perfume del perfumista, ¿no? Una pequeña esencia de perfume, una mosca muerta, ¿verdad? Hace heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Pues así, dice, una pequeña locura, una pequeña mancha, una pequeña falla, una pequeña, dice, al que es estimado como sabio y honorable, ¿verdad? Una pequeña mancha en el vestido. Todos los ojos van a ir a ver esa mancha. Pum, pum, pum. Todos los ojos se van a fijar en la mancha. Da igual cómo sea el resto del vestido, lo blanco que esté, pero una pequeña mancha. Así que ni una sola mancha. Y esa es la perfección. Y el Señor nos quiere perfeccionar. No sé cómo lo va a hacer. No sé cómo lo va a hacer. Pero el Señor nos quiere perfeccionar. Yo tengo muy claro que el Señor nos quiere perfeccionar. Y para perfeccionarnos va a tener que hacer cosas a veces, ¿verdad? No sé hasta dónde vas a poder soportar ese precio que vas a tener que pagar para ser aceptado delante de Dios y ser aprobado delante de Dios. Dios se viste de luz, dice el Salmo 104, versículo 2. Dice, el que se cubre de luz como de vestidura. Y nosotros debemos estar vestidos de luz. Dice la Escritura, vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no como de noche ni en tinieblas. Debemos estar vestidos de luz. Salmos 36, versículo 9, dice, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Amén. En tu luz veremos la luz. Es en la luz de Cristo, no es en nuestra luz. Nosotros éramos hijos de las tinieblas. Nosotros no teníamos luz en nosotros mismos. Somos lámparas de Dios que con el aceite del Espíritu Santo se produce y se manifiesta la luz que es de Cristo, porque Él fue y será el único que puede y podrá decir, yo soy la luz del mundo. Amén. Y el que cree en mí no andará más en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si ponemos los ojos en Él, que es la luz, dice, en tu luz veremos la luz. Y si ponemos los ojos en Él, seremos alumbrados, seremos iluminados, seremos una lámpara encendida. Como dice el Salmo 34, versículo 5, dice, los que miraron a Él fueron ¿qué? Alumbrados. Y sus rostros no fueron avergonzados. Amén. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Se puede ver en medio de la oscuridad. Los que tienen la verdadera luz, el rayo de luz bien despierto. Pero veo que nos falta luz, nos falta revelación. Necesitamos la luz, pero para eso necesitamos el aceite, que es el que produce la luz en la lámpara. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. He dicho antes, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, dice Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 5, dice, mentimos
y no practicamos la verdad. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, ¿tú tienes comunión con Dios? ¿Tú dices que tienes comunión con Dios? Pero si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, dice que mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, estamos fundidos con Él y somos una lámpara con Él. Es Cristo iluminando a través nuestro con su luz. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Yo estoy en luz y tú estás en luz. No puede haber ninguna diferencia, ninguna división, ninguna separación, ninguna frontera. Porque las luces de dos lámparas se mezclan para formar una luz común. Tú entras en un lugar, en un auditorio, en una sala, donde las luces están perfectamente alineadas, de tal manera que una luz con la otra están alineadas, ¿verdad? Y forman un conjunto que hacen que la luz se una, la una con la otra se unen para que la luz sea potente y se pueda ver. El problema es cuando uno de los dos no está en luz, no anda en luz. Entonces no hay esa fusión, no hay esa comunión, no hay esa sintonía, no hay esa, ¿verdad? Cuando no tienes sintonía con alguien, con una persona, entre creyentes, entre hermanos, entre hijos de Dios, parte de una familia, ¿verdad? Cuando uno tiene luz y el otro no, cuando no hay una perfecta sintonía, cuando no hay unidad, cuando no hay, quiere decir que algo de tinieblas hay, porque cuando andamos en luz dice que tenemos comunión los unos con los otros. Amén. Tenemos comunión los unos con los otros. Cuando no tenemos comunión quiere decir que algo de tinieblas hay, que son lo que impiden que no haya una perfecta unidad, que no haya una perfecta comunión. Amén. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Porque ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? Porque ¿qué comunión tiene el templo de Dios y los ídolos? Dice la Escritura. Entonces, hermanos, busquemos la luz de Dios en nuestras vidas para alumbrar mucho más. ¿Tú sabes que hay estrellas que unas alumbran más que otras? ¿Has mirado las estrellas una noche estrellada? ¿Has visto que hay estrellas que tienen una luz mucho mayor que otras? Y los seres humanos somos iguales. Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios con óleo de alegría más que a tus compañeros. Dice un salmo. Dice, has amado la justicia, has aborrecido la maldad. Por tanto, como consecuencia, dice, te ungió Dios, el Señor. Dice, con óleo, con aceite, de alegría, de gozo, de unción. Dice, más que a tus compañeros. ¿Verdad? Porque unos tienen más luz que otros, porque unos tienen más, pues porque has amado la justicia, has aborrecido la maldad, has tratado de ser íntegro, no has usado lo que no te has comido la luz, ¿verdad? Una vez me enseñaron algo, dice, allá en Venezuela, y me decía, chamo, te comiste la luz, ¿verdad? Como diciendo, apagaste la luz, te
te comiste la luz que había en ti, ¿verdad? Hay muchos que se comen la luz, que apagan la luz constantemente en sus vidas, en sus lámparas. Porque la luz hay que cuidarla, la lámpara hay que cuidarla. Si te comes la luz, si devoras la luz que hay en ti con obras, al final la luz pum, 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 se va apagando. Y te conviertes en una lámpara que puede llevar la Biblia en la mano, pero no tiene aceite, no tiene luz. Y la lámpara tiene que alumbrar, no es para llevarla en el brazo. Aquellas vírgenes, porque todas tenían lámpara, ¿no? Tanto las prudentes como las insensatas, ¿o no? Todas tenían lámpara, ¿sí o no? Las 10 tenían lámparas, pero unas tenían aceite y las otras no. Y cuando se dieron cuenta que tenían que prender la lámpara, dijeron, ¡ay! Nos faltó el aceite. Y fueron a las otras y decían, vendednos, dadnos de vuestro aceite. ¿Y qué le dijeron las prudentes a las insensatas? No, id más bien y comprad a los que venden. Es decir, tú tienes que tener tu propio aceite en tu lámpara. Amén. Mi aceite en un momento dado no te va a servir. Mi fe en un momento dado en tu vida no te va a servir. Tú tienes que tener tu propia fe. Tú tienes que tener tu propio aceite en tu lámpara. Mi fe te puede servir pero en términos personales, cada uno tiene que tener su propia fe. Cada uno tiene que tener su propio aceite. Cada uno tiene que tener su propia lámpara encendida. Que podamos decir claramente, y con esto termino, como dice Job en el capítulo 33, versículo 27 al 30. Job capítulo 33, versículos 27 al 30 dice: Él mira sobre los hombres, y al que dijere, pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado. ¿Tú has dicho esto alguna vez cuando has cometido un error? Cuando has ofendido a Dios, cuando has pecado contra Dios, cuando has hecho algo, dice, miré sobre los hombres y al que dijere, pequé, me equivoqué, erré y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. No ha sido bueno. He cometido un error. Lo reconozco. Me equivoqué. No me ha aprovechado. No ha sido para provecho. No ha sido para ningún provecho. Dice, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, al lugar de los muertos. Y su vida se verá en luz. Dice, he aquí que todas estas cosas hace Dios. Dice 2 y 3 y las veces que sea con el hombre. ¿Para qué? Para apartar su alma ¿de dónde? Del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Amén. Para iluminarlo con la luz de los vivientes. Pero dice, al que dijere, al que reconociere, al que dijere, al que reconozca, al que teniendo discernimiento de sus actitudes confiesa y llega a la conclusión de que no ha sido sabio, me equivoqué, no fui sabio, fui un necio, me equivoqué, fui un imprudente, me equivoqué. Y esto no me ha aprovechado, no ha sido de provecho. No me ha producido más que un sinsabor. Me ha producido acidez. Es como cuando comes una comida demasiado, pues saturada de, ¿cómo se llama?
de hierbas, de aditivos, de condimentos, de no sé qué, y te produce luego una acidez en el estómago, que tienes que tomar una sal de frutas, tienes que tomar una, ¿verdad?, para quitar la acidez. Y qué incómodo es, ¿no? Es verdad que parece que como la acidez como que te sube hasta por la garganta, ¿verdad? Y llega de nuevo a tu boca, ¿verdad? Sale de aquí adentro y llega de nuevo a... Qué terrible es la acidez, ¿verdad? Pues así son las malas obras. Dice, no me ha producido más que un sinsabor y amargura, culpabilidad, sentimiento de fracaso, vergüenza, oprobio. Si actuamos así, con esa luz interior que nos muestra claramente y lo reconocemos, entonces dice, para iluminarlo con la luz de los vivientes. Amén. Porque al final lo que quiere Dios es iluminarte y que recibas esa luz, esa revelación, para que no cometas el mismo error. Pero algunos lo vuelven a cometer. Es terrible. Quiere decir que ya su lámpara se apagó hace mucho tiempo. Que se apagó. Definitivamente se apagó su lámpara. Cuando viene la situación que se nos puede apagar la lámpara, el Espíritu Santo que vela por nosotros nos redarguye nuevamente para que se avive esa luz y las tinieblas no nos embarguen ni se apoderen de nosotros. Porque si algo hacen las tinieblas es venir a embargar nuestra vida espiritual y tomar derecho y apoderarse de la luz de Cristo que hay en nuestra vida. Amén. Por lo tanto, Romanos 13:11, y oramos, dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos. ¿Está más cerca o está más lejos? Está más cerca, lógicamente, porque ahora está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. ¿Qué día se acerca? El día del Señor. Ese es el día del Señor, el día grande y temible de la venida del Señor. Se acerca el día, la noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos, dice, las armas de la luz. ¿Cómo vas vestido? ¿Verdad? ¿Cómo vas vestido? Vistámonos las armas de la luz. Andemos, ¿cómo? Como de día. Andemos como de día. Y la primera característica que dice es, ¿cómo? Honestamente. Con honestidad. Tenía una palabra en esta mañana para predicar y luego, cambié el mensaje. Pero hay tres H's que son como tres hachas, que son honestidad, honor y honra. Y el que pierde estas tres H's, el que pierde la honestidad, el que pierde el honor y el que pierde la honra, amigo mío, lo perdió absolutamente casi todo. Andemos como de día, honestamente, amén. Honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, ni en lascivias, no en contiendas, ni en envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Porque está cercano el alba, porque está cercano el día, porque la noche está avanzada,
porque las tinieblas están avanzando. Dice, y se acerca el día del Señor, el día grande y temible del juicio y de la manifestación del Señor y del juicio de Dios. Amén. Por eso, ¿se acuerdan que había 3 tipos de personas? ¿Quiénes eran? El justo, el impío y el pecador. ¿Y qué dice la Biblia? Que la senda de los justos, ¿cómo es? Es como la luz ¿de qué? De la aurora, que va increciendo, en aumento, hasta que el día es perfecto. Ese es el plan de Dios, ser como la luz de la aurora, que por la mañana, cuando amanece, la primera luz del día, ¿verdad? La luz va creciendo, va creciendo, va creciendo. Cuando llega las 12 del mediodía, es el punto más álgido, ¿verdad?, del día. La senda de los justos es como la aurora, como el despertar, como el amanecer, que va en aumento, dice, hasta que el día es perfecto. Luego llegan las 3 de la tarde y el día empieza a declinar, ¿verdad? Llegan las 6 de la tarde y nuevamente la oscuridad. Pero el Señor quiere que nos mantengamos en ese horario, en las 12 del día, ahí, la senda de los justos, o en el alba, ¿no? Pero que siempre desde el alba hasta el punto más alto, ¿verdad? La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento, que va en aumento, que va en aumento, hasta que el día es perfecto. Así tiene que ser nuestra luz, ir en aumento. Así tiene que ser nuestra lámpara, encendida, con una luz cada vez mayor, no menor. Que no se apague la lámpara, que no se apague la lámpara de tu vida. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás y piensa en esta mañana y dile al Señor, Señor, quiero ser iluminado. Y si hay alguna mancha en mí, si ha entrado en mi ojo una mancha, Señor, que Dios purifique mi lámpara, mi ojo, mi cuerpo, para que por medio de ella salga tu luz admirable, Señor. Aleluya.